Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de su programa Diálogo y Consenso. En esta segunda temporada, como siempre, traemos temas que yo sé que son de mucha importancia para todas, para todos, para todos nosotros. Estamos muy contentas en el estudio, muy contentos de estar hablando de estos temas que de pronto se vuelven un tabú. ¿A poco no? De pronto hablar de marihuana, híjole, hace ruido, no solo en las redes, en la casa, con las familias. De verdad es muy importante hacer esta apertura en estos temas tan importantes. Y bueno, pues como ya les anticipé, hoy vamos a hablar sobre la regulación de la marihuana. Así que comiencen por favor a compartir el programa, ayúdennos a darle like, a hacer sus comentarios, saben que son muy importantes y que gracias a ello, pues bueno, seguimos aquí en Revolución Democrática 2.0, este canal que el Partido de la Revolución Democrática genera para ustedes con contenido muy importante, con contenido que los acerca a la realidad nacional, a los problemas que surgen y bueno, pues mediante estos diálogos, los consensos, los disensos, encontrar soluciones, encontrar respuestas, caminos diferentes, pero sobre todo la participación de toda la ciudadanía, que es tan fundamental y tan importante. Y bueno, pues para el programa del día de hoy a mí me va a dar mucho gusto presentarles a nuestros tres extraordinarios panelistas. Vamos a saludar a Lorena Beltrán Franco. Ella es licenciada en Cinematografía y Comunicación, fue impulsora de la ley del uso de la cannabis medicinal en México, aprobada en 2017. Además es asesora, conferencista internacional, cofundadora de la empresa Endonatura Labs SADCB y cofundadora de la Asociación Civil Alcan. Lorena, me da mucho gusto saludarte. Gracias por estar aquí. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación y por este espacio tan importante. Gracias, Lorena. Y pues de igual manera déjenme presentarles a Víctor Adán Maciel Villaverde. Él es una persona, se identifica como no binaria, defensor de los derechos humanos de usuarios de cannabis y diversidad sexual. Él es actual director general adjunto de la Agenda LGBTAC, miembro de Movimiento Canábico Mexicano y de la Red de Organismos Defensores de Todos los Derechos para Todas y Todos. Me da muchísimo gusto tenerte en el programa, Víctor. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Gaby? Estoy muy agradecida de esta invitación. También quiero aclarar que también soy miembro de la coalición mexicana LGBTT y más. Perfecto, Víctor, muchísimas gracias por estar aquí en este programa. Y bueno, déjame contarte, Víctor, que también está con nosotras Karen Andrea Morales García y es licenciada en Derecho con diversos diplomados en Juicio de Amparo, Derechos Humanos, Perspectiva de Género y Derechos Ambientales. Actualmente cursa la maestría de Derecho Electoral y es asesora parlamentaria en el Senado de la República en la coordinación del PRD, también vicecoordinadora de la iniciativa Jóvenes 10 por México. ¿Cómo estás, Karen? Qué gusto saludarte. Mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Pues gracias a los tres, de verdad, gracias por estar aquí, gracias por conectarse a su programa Diálogo y Consenso. Vamos a comenzar el día de hoy con este tema, la regulación de la cannabis, si les parece bien. Y bueno, pues uno de los pendientes legislativos que tiene el Senado de la República es justamente la regulación de la cannabis, por lo que popularmente lo que conocemos como marihuana. Pero yo quisiera preguntarles, vamos a comenzar con Karen, si te parece bien, Karen. ¿Por qué se ha estado atorando, Karen, esta aprobación de la Ley Federal para la Regulación de la Cannabis? ¿Qué ha provocado que exista pues esta lentitud legislativa para aprobar dicha ley? ¿Todavía hay tabús o qué es lo que lo está deteniendo? Ok, bueno, primero pues vamos a recordar que en el 2020, en noviembre, se aprobó el dictamen, ¿no? El primer dictamen que salió de las comisiones de ahí del Senado. El problema para que saliera ese dictamen fueron todas las asociaciones que querían pues que en realidad fuera un uso lúdico y recreativo, ¿no? Podemos recordar también que fuera del Senado de la República está el plantón canábico, en el cual nos dijeron que ellos sí querían que fuera uso lúdico recreativo, pero que no fuera con fines comerciales. El instituto que se quería crear, o bueno, que todavía se quiere crear, para ellos era como, ¿por qué nos vas a tener a nosotros en un registro de que consumimos, si por ejemplo las personas que toman tabaco o que toman alcohol, no se les tiene un registro de quienes consumen y quienes no? Entonces, el ponerse de acuerdo tanto legisladores como todas las asociaciones es un poco lo que ha estado frenando el que pueda salir el dictamen. ¿Por qué? Yo creo que sigue siendo un tabú la marihuana, pero no sabemos hasta qué punto. Por ejemplo, para usos medicinales, todo el mundo dice, sí, está súper bien. Pero para
el uso lúdico o recreativo, que sea cualquiera lo puede consumir, creo que es ahí cuando ponemos como una barrera de sí está bien, pero hasta qué punto el Estado consumirlo libremente, ¿no? Entonces se pusieron una cantidad impresionante de restricciones, que es no lo puedes consumir frente a un menor de edad, no lo puedes consumir en lugares públicos, y es ahí donde justo se traba el poder, la regulación para ponernos de acuerdo. Muchas gracias, Karen. Víctor, yo quisiera que tú nos dieras también tu opinión. ¿Tú cuáles crees que sean los motivos de este retardo legislativo para que ya se apruebe esta ley? Claro, Gaby, mira, tenemos que recordar que justamente esta regulación proviene de la sociedad civil, ya que gracias a los usuarios que emitieron sus amparos y después lograron la jurisprudencia y la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, es que el Senado de la República pues se ha visto forzado a tener que regular el cannabis, pero efectivamente hay problemas para que lleve a cabo, al igual que pasa con la diversidad sexual, pues la desinformación, los estigmas, los prejuicios, se le suman pues los problemas de intereses económicos. Sabemos que hay una intromisión por parte de cabildeo de empresas extranjeras, por ejemplo, también de tabacaleras, empresas de cannabis, empresas de alcohol y evidentemente pues del crimen organizado, ¿no? Entonces pues tenemos que ser conscientes de todas estas realidades para pues saber en dónde estamos parados. Muchas gracias, Víctor. Lorena, pues también me gustaría escuchar a ti tu perspectiva. ¿Cuáles crees que sean los motivos? ¿Tienes alguna otra opinión? ¿Coincides? Coincido con mis compañeros. La verdad es que sí vivimos en un país muy complejo, un país que se rige por la narcopolítica, y este es un tema que ha sido del crimen organizado y no solamente de ellos, ¿no? Porque yo creo que ya tenemos que dejar de poner también etiquetas tan generales a la gente, a los grupos, ¿no? Porque también ha habido cultivadores que no necesariamente pertenecen a un crimen organizado. Entonces, es precisamente entender quiénes son partícipes desde antes, ¿no? Porque esta es una industria heredada, no es algo nuevo. Lo nuevo va a ser que se regule, pero ha estado aquí desde siempre, ¿no? Entonces, ¿quiénes han sido los actores que han participado activamente durante generaciones? ¿Quiénes son los de ahora, que son muchas de estas empresas nuevas, empresarios que realmente pues sí también hay una doble moral, porque al momento de decir cannabis, marihuana, siempre lo han visto como una droga, ni siquiera la han probado, etcétera, pero a la hora de escuchar que es un negocio sí le entra, ¿no? Entonces también, como dice mi compañera, aquí entran estos intereses personales, estos intereses económicos, pero yo creo que lo que falta es comunicación. Al final del día, si todos vamos a entrar a jugar a esta nueva industria emergente de la cannabis que tiene el sello mexicano, que a nivel internacional tenemos el foco, ¿no? De saber qué está pasando y hacia dónde vamos, yo creo que internamente hace falta esta comunicación entre todos los grupos, entre los que siempre han cultivado, entre los que han distribuido, entre los militares que han jugado un rol muy importante en toda esta parte de la industria, tanto ilegal como legal, el gobierno, las empresas privadas, los inversionistas, los extranjeros, y creo que no se ha llevado a cabo esta comunicación. No ha habido una mesa de diálogo que diga, a ver, no nos podemos quedar atrás, esto está sucediendo en todas partes del mundo, México se está perdiendo una gran oportunidad, ¿cómo le vamos a hacer? ¿No? Dejando a un lado tantos intereses personales, ideas religiosas, estigmas y demás, para realmente crear una industria que tiene el sello mexicano y que va a traer una oportunidad de negocio, un impacto social, un impacto ambiental, ¿no? Entonces sí, yo creo que es esta falta de comunicación, falta de diálogo, ignorancia en el tema y sobre todo, pues, que interviene también mucho los procesos políticos, ¿no? Porque ya nos ha tocado. Vimos cómo avanzaba la legislación de uso medicinal en el sexenio pasado, pero se atora porque entra uno nuevo. Ahora viene revocación de mandato, que seguramente también va a atorar la discusión nuevamente en el Congreso, en esta sesión parlamentaria que justo termina en abril. Y bueno, así se ha ido pateando el bote, ¿no?
Muchas gracias, gracias a los tres. Y fíjense, yo quisiera comentar con ustedes y que me ayudaran a entender esta iniciativa de ley para la regulación del uso de la cannabis que aprueba la Cámara de Diputados, pues evidentemente llega al Senado, pero ahí pues bueno, entre varias objeciones que el Senado tiene, una de ellas es que la aportación legal de marihuana sea hasta 28 gramos que un usuario podría aportar, esto aprobado por la Cámara de Diputados, pero el Senado dice no, porque esto pues podría considerarse pues una cantidad suficiente para vender. Yo quisiera preguntarles a los tres, vamos a comenzar con Karen nuevamente, empecemos la ronda, ¿cuál sería entonces la cantidad adecuada de aportación para que pudiéramos decir fue una ley exitosa, es justa y es necesaria hasta ahí? Sí, bueno, cuando el dictamen sale de Cámara de Senadores, la cantidad que ellos pusieron fueron, si no mal recuerdo, 25 gramos. Diputados lo subió a 28. Yo no le veo una gran diferencia. ¿Por qué? Porque en el dictamen que mandó el Senado de la República se prohibía la venta de la marihuana. Entonces, o sea, en un supuesto es, yo puedo portar lo que sea porque me estás prohibiendo venderla. Entonces, creo que no hay una cantidad que digas, bueno, todo el mundo va a estar con gramos, que es lo que no puedes vender, pues las asociaciones no van a estar contentos, ¿no? Si ponemos, no sé, 20 gramos, pues vas a decir, no, ahí ya lo puedo vender, ¿no? Entonces, creo que no va a haber una cantidad en término medio en el que podamos decir si se puede o no se puede. Más bien es ya como ay, se me fue la palabra. Bueno, como que todos sepamos que está prohibida la venta, o sea, venta ilegal, pues, creo que no va a haber una cantidad, sino justo eso, que nosotros sepamos cuál es nuestro límite. Muchas gracias. Víctor, justo en esta diferencia tan mínima que nos está contando Karen, pues bueno, también podría prestarse, ¿no? De que pues tantitos 3 gramos que te pongan y ya valiste. ¿Tú entonces consideras justo, necesario ponerle una medición? Porque bueno, como dice Karen, bueno, lo ilegal es venderla, pero puedo aportarla. ¿Hasta dónde sí? ¿Cuál sería la cantidad adecuada justo para también evitar pues estas situaciones que digo, pues está mal que uno lo diga, pero se dan y sucede, ¿no? Yo traía nada más tantos gramos, pero de repente me aparecieron 30 más y entonces pues ya valió. ¿Cuál consideras tú que sea la cantidad? Justamente coincido al igual que Karen, que pues no hay un acto de venta, entonces pues la cantidad que yo esté portando pues es mi legítimo uso a poder consumir. En este sentido han existido diferentes iniciativas para poder regular 10 gramos, 25 gramos, 28, etcétera. Y pues sí creemos que más bien pues debemos de enfatizar en que es importante modificar el Código Penal Federal para descriminalizar a los usuarios. Evidentemente, a quien esté realizando venta y si el Estado, si la Seguridad Ciudadana se da cuenta de que esta persona está realizando venta, pues efectivamente pues habría ahí un delito a perseguir. Pero en estricto sentido, respecto a los usuarios, pues no estamos cometiendo ninguna actividad ilícita, estamos ejerciendo nuestro derecho al libre desarrollo de la personalidad. Por eso son tan importantes los clubes canábicos, porque ejercemos el libre derecho a la asociación y simplemente pues nos reunimos para sembrar nuestras propias plantas de cannabis y consumir nuestras propias plantas de cannabis. Por eso es súper importante que se aprueben los clubes canábicos con la posibilidad de que produzcan sus propias plantas para evitar la venta en estos espacios. Muchas gracias. Víctor, Lorena, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Sí debe haber o no una cantidad? ¿Se debe fijar con exactitud? ¿Tú qué opinas? Bueno, al final del día creo que se va a hacer, independientemente de lo que opinemos, porque también están tomando mucho párrafos de regulaciones de otros países, ¿no? Este tema de los 28 gramos que equivale a una onza, que es también lo que establece regulaciones estatales en los Estados Unidos, en Canadá. Y al final del día, como te digo, o sea, sí va a venir establecido, nos guste o no. Y desgraciadamente también, aunque sea aprobada la aportación,
y no seamos criminalizados por posesión simple, pues nunca va a faltar, como bien mencionas, el tema de que te sembraron más cantidad para que haya ahí también esta situación del moche, como se da con muchas cosas, ¿no? No solamente va a suceder con la marihuana, ya sucede con otras sustancias, con el alcohol, etcétera. Entonces, creo que más que seguir prohibiendo o estableciendo reglas tan estrictas, tenemos que ser un poco más flexibles. Hay que entender otra vez nuestro país, nuestra sociedad se maneja muy diferente a otros países. Yo creo que no, ni siquiera nos conviene hacer un copy-paste de otras regulaciones a México, porque al final del día, mira, quien quiera vender va a seguir vendiendo, ya será bajo su propio riesgo, ¿no? Si realmente no cumple con estas leyes. Pero pues también 28 gramos no es tan poquito, ¿no? Se habla de 28 gramos al día. Como si se aplica la misma regulación que en otros países extranjeros, tú puedes ir a obtener diarios 28 gramos diarios, ¿no? Ya si te encuentran transportando más de 28 gramos, bueno, que te comprueben que era para venta, ¿no? Si te encuentran con una cajuela llena de cigarros ya hechos de marihuana en bolsitas separadas y traes un montón de cambio, entonces dices, ok, se puede decir que entonces sí hay una intención de venta, ¿no? Pero yo creo que así de entrada, nada más porque te pasas a los 30 gramos, cuando realmente pues lo traes en tu bolsa y es lógico que es para tu consumo personal, ahí es donde tiene que entrar una flexibilidad y no volvernos tan estrictos, porque sí de plano ya estar encarcelando gente por posesión simple, por consumo, tiene que quedar atrás, completamente atrás. O sea, eso ya debe ser una ley sumamente obsoleta, donde atenta contra los derechos de las personas, donde separa a familias simplemente por esta posesión simple de ir a la cárcel por años, ¿no? Entonces sí, como dice mi compañero, creo que sí es importante estos cambios al Código Penal Federal de entrada. Claro, quitar ese estigma sobre los consumidores, yo creo que es muy importante, se podría partir de ahí para un consumo libre y por supuesto legal, sin tener ese miedo de que te vayan a agarrar y como dice, se presta que te siembren, etcétera, etcétera, retira ese estigma. Pero además de todo lo que me están comentando, yo quisiera antes de irnos a un corte, porque ha llegado ya, se nos acerca la hora del corte, que en cosa de 30 segundos, un minuto, me dijeran, ¿ustedes cuáles creen que sean las objeciones? ¿Ustedes cuáles encuentran a esta ley federal para la regulación de la cannabis que aprobó la Cámara de Diputados? Vamos a empezar con Víctor esta vez. Víctor, ¿tú cuáles son las objeciones que encuentras? Adelante. Sí, claro, mira, la principal objeción a la que encontramos es que precisamente por eso es que se luchó con el Poder Judicial. Y en efecto, pues vemos un montón de iniciativas que no atienden a esta Declaratoria General de Inconstitucionalidad, que en ese sentido están desacatando a la Corte. Entonces eso es peligrosísimo. De hecho, esa es la única manera en la que hemos podido avanzar en los temas de diversidad sexual, exhortando a través de la Suprema Corte de Justicia a los congresos locales. Entonces ya hasta que ven que hay consecuencias tanto políticas como económicas, pues es cuando realmente los legisladores pues ya atienden a lo que les indica la sociedad civil, a la población en general, que ellos son quienes se supone nos representan, y en lugar de eso realizan un montón de iniciativas que tienen que ver con prejuicios, que tienen que ver con mantener la criminalización de los usuarios, con mantener un montón de restricciones totalmente ilógicas que no tienen nada que ver con cómo los mexicanos utilizan el cannabis, porque es una cultura ya de centenares de años. Entonces esa es la situación, que no están escuchando a la sociedad civil, a las poblaciones, a los usuarios. Muchas gracias, Víctor. Karen, tú dime tus objeciones, por favor. Creo que la más importante es consumir. Creo que es una grave violación al libre desarrollo de la personalidad. Si lo vas a despenalizar, pues despenalízalo bien. Yo no tengo por qué pedirte permiso sobre si lo puedo consumir o no. Más bien, digo, con las campañas contra las adicciones que quieren implementar, pues creo que estaría muy bien. Creo que esa sería la primera objeción la objeción más grande que yo le pondría a esta minuta de diputados.
Perfecto, Karen. Lorena, ¿cuál es la objeción que tú tienes? Pues definitivamente ya no se contempla la participación de comunidades campesinas, indígenas. Ha ido evolucionando esta propuesta de ley, ha ido cambiando muchas cosas. En un inicio sí se representaba pues mínimo el interés, ¿no?, de poder ayudar a todas estas personas que han participado principalmente del cultivo y la venta desde hace muchos años y generaciones atrás, como ya lo han mencionado. Actualmente, pues no, ya no se menciona el porcentaje de licencias o de permisos que se van a dar. No quedan muy claras las prioridades que deberían de tener estas personas, porque al final del día, una vez que se regula, siempre terminan quedando en último lugar. Y es ilógico, porque sin semilla, sin ese cultivo, sin esa planta, no hay industria. Entonces seguimos dejándolo siempre atrás, abriéndole las puertas a grandes corporaciones y empresas extranjeras para montar sus cultivos, y peor aún que vienen a montar cultivos de interior cuando nuestro país da para cultivos en exterior varias veces al año, ¿no? Entonces yo creo que es bien importante dejar eso establecido desde la ley. Muchos dicen, es que vendrá en la regulación, tiene que quedar en la ley. Y qué mejor si a través de la ley también podemos establecer que la manera de cultivar tiene que ser a través de la agricultura regenerativa. ¿Por qué menciono esto? Porque actualmente estamos viviendo un tema muy fuerte ambiental, en cambio climático. ¿Y de qué sirve tener una planta tan bondadosa, tan versátil, que te da no solamente medicina, alimento, te da un techo, te da textiles, te da muchísimas cosas para generar un impacto ambiental positivo? ¿De qué sirve que de pronto vuelva a ser otro monocultivo, que sean cultivos de interior donde gastas muchísima electricidad, donde entran químicos al cultivo y demás? Entonces, al intentar legalizar algo nuevo, por así decirlo, una industria nueva, eso nos da la posibilidad también de redactar la ley en pro de este medio ambiente y en pro de estas comunidades. Entonces, yo creo que todavía falta mucho que ver. Pues ahí están las objeciones. Yo quisiera saber, por supuesto, también ustedes allá en casa, ¿qué objeciones le encuentran a esta ley para poder regular el uso de la cannabis? ¿Qué opinan incluso del uso mismo? ¿Ustedes son consumidores? ¿Están a favor, en contra? ¿Tienen alguien cercano que la consume y ha pasado problemas? ¿Por qué no nos cuentan, nos hacen saber sus experiencias en este sentido, pero también sus opiniones, por favor? Ahorita vamos a ir rápidamente a un corte, pero ya saben que regresamos con ustedes aquí en Diálogo y Consenso. Mientras tanto, ¿por qué no me ayudan? Comparten el programa, le dan like por ahí y nos ayudan a difundir todavía más y hacer que crezca más y más esta comunidad de Revolución Democrática 2.0 en este programa, Diálogo y Consenso. Ahorita regresamos. ¿Y tú ya conoces todas las redes sociales de Revolución Democrática 2.0? ¿Qué estás esperando? Ingresa a Facebook y regálanos un like. También puedes buscarnos en Instagram, estamos como Revocrática 2.0. O por qué no, te metes al Twitter y nos sigues, Revolución Democrática 2.0. También suscríbete a nuestro canal de YouTube y revive todos los programas de Revolución Democrática 2.0. Descárgalos y comparte. Recuerda, Revolución Democrática 2.0 PRD. Bueno, pues así estamos ya de rápido, aquí estamos de regreso en el segundo segmento de Diálogo y Consenso. Estamos hablando el día de hoy de la regulación de la cannabis. Y bueno, pues en el segmento pasado terminamos hablando sobre pues las objeciones que tenían nuestros panelistas. Por supuesto, les pedimos que ustedes nos hicieran saber las suyas, pero ahora, ¿qué les parece si hablamos sobre las ventajas de esta ley federal de regulación de la cannabis? ¿Les parece si comenzamos ahora con Lorena? Por favor, ya comentamos las objeciones. Lorena, coméntame cuáles son las ventajas que tú encuentras en esta ley. Pues en general la ventaja es que se regule algo, ¿no? Ya eso es ventaja, ya que se tome este paso hacia la regulación. Obviamente sabemos que esta propuesta de ley, si se convierte en ley, no va a ser perfecta, pero todo es perfectible y creo que se irá dando poco a poco. Ahora, entre más tarden en regular, más tarden en aprobar una ley, más difícil va a ser regular, porque la realidad es que ya existe una industria, ¿no? Si bien ha existido mucho más fuerte en los temas de cultivo, al día de hoy
Ya existe un desarrollo de una industria emergente muy grande en nuestro país, desde tener cultivos más tecnificados, desde tener laboratorios de extracción, puntos de venta, e-commerce, entre muchas otras cosas, ¿no? Desarrollo de productos nacionales, esto ya existe. Entonces yo creo que aquí más bien una ventaja sería es que legalicen lo antes posible, realmente que sí se apruebe algo que nos permita también hacer la separación de lo medicinal, lo recreativo y lo industrial. Esa es una ventaja que sí veo también en esta propuesta de ley. El cáñamo industrial con fines industriales realmente no está prohibido, no queda esa prohibición en las leyes actuales. Trataron como de meterlo un poco en el tema lúdico, cuando no tiene absolutamente nada que ver, pero creo que ahorita sí se está viendo esa separación para que si el tema recreativo se sigue atorando de perdida, podamos trabajar con la parte industrial de la planta, que también representa una industria sumamente importante para nuestro país. Muchas gracias, Lorena. Víctor, coméntame, por favor, las ventajas que tú encuentras. Claro, mira, justo en estas iniciativas, pues vemos que permite el comercio versus, pues limita a los usuarios, como lo hemos comentado. Permite licencias para poder cultivar, distribuir, transformar, comercializar, exportar, pero limita a las asociaciones y a los usuarios. Una de las ventajas, y justamente es lo que comentaba Lorena, pues es que permite el cultivo, que permite la aportación. En ese sentido, es un gran avance que por años los usuarios, las organizaciones civiles que hemos trabajado el tema del cannabis, pues nos une justamente el reconocimiento de que las personas puedan acceder al autocultivo. También es importante que se crea, o sea, está intentando crear un instituto. Esto creo que también es una ventaja porque, pues lamentablemente la COFEPRIS pues, nos ha demostrado una y otra vez que tiene una grave crisis de corrupción. Hoy en día vemos a grandes empresarios con permisos para poder comercializar con cannabis, sobre todo medicinal o terapéutico, pero limitan y retardan al máximo pues a las personas que lícitamente están pidiendo permiso para tener unas cuantas plantas en su casa, gracias a los amparos y gracias a la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Entonces, eso es lo que me gustaría a mí agregar. Muchísimas gracias, Víctor. Karen, por favor, coméntanos cuáles son las ventajas que tú encuentras en esta Ley Federal de Regulación de la Cannabis que aprobó la Cámara de Diputados. Claro, creo que la primera ventaja que veo es que cambiaron de una ley federal a una ley general. ¿Esto qué quiere decir? Todos los estados de la República la tienen que seguir y llevar a cabo. La segunda, justo como comenta Víctor, es la creación del Instituto de Cannabis. Este va a ayudar a regular todo el proceso que tiene que ver con el consumo, el autoconsumo e incluso el cultivo de esta planta, porque justo como lo dice en la COFEPRIS, pues retarda mucho los permisos, retarda mucho el poder decir sí, ¿no? Otra cosa que yo veo bien es igual el cultivo, el hecho de que ya se va a poder respetar los lugares donde se va a sembrar cannabis, sin tener, por ejemplo, que esconder o que quemar alguna tierra para poder plantarla, ¿no? O sea, simplemente yo tengo mi permiso para poder sembrarla, la siembro, ¿no? También lo de poder tener tu propia casa para tu consumo, tu propia planta en tu casa para tu propio consumo, creo que es muy bueno y también sería como un paso para decir. Gracias, Karen. Y yo quisiera preguntarle a los tres, por supuesto, si bien, bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues ya legalizó el hecho del uso lúdico de la marihuana, pero no entendemos todavía, yo creo que también hay en casa ese marco legal, qué está permitido, qué no está permitido, cuál es el marco legal existente, ya el que existe sobre este uso lúdico de la marihuana en México, Lorena. Bueno, actualmente, bueno, sabemos que hubo una jurisprudencia, ¿no? En el 2018, donde prácticamente
se permite ya tener tus propias plantas en casa, pero siempre y cuando pidas un permiso ante la COFEPRIS. Y yo creo que la licenciada puede extenderse un poquito más en los términos legales. Yo, como usuaria, empresaria, activista, que también obviamente me interesa mi permiso de autocultivo, es un proceso súper burocrático, súper tardado. Sí, uno va y pide ante COFEPRIS, ¿no? Metes escrito libre, quiero ese permiso de tener mis plantas en casa. Te dan la negativa o positiva, por lo general la negativa, que con esa negativa es cuando te ibas luego de nuevo con juez o a través de abogados para obtener tu amparo, y es un proceso larguísimo, ¿no? Hasta el día de hoy yo no lo he obtenido. Tengo amigos, amigas que tardaron 1 año, 2 años en obtenerlo, entonces creo que hay demasiadas trabas, ¿no? Creo que el hecho de decir, ay, es legal ya el consumo adulto y tener plantas en casa porque una jurisprudencia, creo que es más un mito que una realidad, porque sí es demasiado tardado. Y teniendo esto supuestamente ya dentro de la Suprema Corte, ¿no? Ya es un tema público, pero pues nadie está informando a las autoridades. Nadie les hace saber este tipo de temas a los policías, por ejemplo, que son con los que interactúa el consumidor de entrada. Si algo llega a pasar es primero con ellos, y ellos ni enterados están que hay una jurisprudencia o que tengo un permiso o que existe un tipo de permiso para tener plantas en casa, y te metes en un lío, ¿no? Entonces realmente para mí esto todavía no está ni bien aprobado ni bien regulado, y no hay educación alrededor del tema. Gracias, Lorena. Víctor, por favor, coméntanos qué está permitido, qué no, cuál es el marco existente real. Claro que sí, Gaby. Mira, primero tenemos que recordar que desde 2009 se creó en la Ley General de Salud una cantidad permitida para uso inmediato en espacios privados de 5 gramos de cannabis. Eso está actualmente vigente hasta el día de hoy. Tú puedes portar 5 gramos y debes de consumirlos en tu espacio privado. Sin embargo, a través de amparos que iniciaron en diciembre de 2015, pues logramos la jurisprudencia en 2018 y la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. ¿Pero qué significa esto? Pues este sentido en el cual acataron estos amparos, pues llevaron a tesis jurídicas en las cuales se declararon inconstitucionales algunos artículos de la Ley General de Salud. En esos artículos pues están incluidos algunos listados en los cuales pues aparecen todas las sustancias que están prohibidas por la Ley General de Salud o declaradas como estupefacientes, y en ese sentido pues evidentemente está el cannabis. Y hay distintas listas, una de ellas pues las de poco o nulo valor terapéutico, pero con posible problemas sociales que pudiera enfrentar la población, y distintos listados, ¿no? Ya con poco valor terapéutico y bajo nivel de problema a la sociedad, etcétera. Entonces, en estos listados en donde está el cannabis, pues está bastante mal catalogado, porque todo el mundo sabe que el cannabis tiene amplios usos medicinales, amplios usos terapéuticos, y en ese sentido la Declaratoria General de Inconstitucionalidad pues declaró que justamente prohibir el que nosotros lícitamente podamos acceder a la planta, evidentemente pues nosotros cultivando nuestra propia planta y aprovechando su uso, pues ejerciéramos el libre desarrollo de la personalidad. Entonces, este fue un logro que hicimos a través de amparos del Poder Judicial, y esto obligó al Poder Legislativo a tener que legalizar, regular la prohibición absoluta del cannabis. Entonces, esta no es una ocurrencia del legislativo, no es una ocurrencia del Poder Ejecutivo, es una obligación que tienen porque el poder Judicial lo establece así. Y en ese sentido también pues lo que más nos atraviesa actualmente pues es el Código Penal, el cual criminaliza a los usuarios debido a que los considera potenciales criminales, y esto está reflejado en todos los protocolos policíacos a nivel municipal, estatal y federal, y ese es el problema en el que nos encontramos actualmente todos los usuarios de cannabis, de marihuana, sobre todo.
Muchas gracias por tu intervención, Víctor. Y Karen, también me gustaría escuchar tu opinión al respecto, desde tu perspectiva, cuál es el marco legal, qué se puede y qué no se puede, para que quien nos está viendo, por supuesto, tenga un poquito más claro el escenario. Ok, como comentaban mis dos compañeros anteriores, sí, esto comienza por una resolución de la Suprema Corte donde obliga justo al poder legislativo a regularlo, ¿no? Le da el plazo, que el primer plazo fue hasta el 30 de abril del 2019. El Poder Legislativo pide una prórroga, se lo da al siguiente periodo ordinario. En total creo que se han pedido 3 prórrogas. Entonces, para todo el consumo de cannabis empezó primero con fines de salud, ¿no? Luego dijimos, bueno, o sea, ¿y qué hay de malo en que si lo quiero consumir, lo consuma? Y fue cuando se empezaron a dar los amparos para el uso recreativo de la cannabis. Cuando se ganan los primeros amparos para el uso recreativo fue como un foco rojo para la Suprema Corte y dijo, si tenemos tantos amparos que no hemos podido resolver, pues entonces este es un problema que atañe a toda la sociedad mexicana, que es, pues se tiene que regular la cannabis, ¿no? A la fecha, como lo dijo mi compañero Víctor, está permitido para el uso de la salud, que son los 5 gramos, el que yo lo puedo usar, y justo son para ciertas terapias, eso también está como un poco específico. Entonces, ahora, ¿qué podemos hacer nosotros? Sí, consumir 5 gramos, si tenemos nuestro amparo de la Suprema Corte, pero como lo dijo nuestra compañera Lorena, los policías, que son como los servidores públicos inmediatos a los que nosotros estamos, no saben de esto y creen que pues, si tienes un amparo a ellos no les importa, ya eres un traficante así de drogas masivo y te tienen que llevar, ¿no? Entonces sí hace falta educación, sí, les hace falta muchísimo. También el que puedan comprender pues justo qué personas sí lo pueden consumir hasta ahorita, o sea, hasta este momento en el que no está aprobado el dictamen ni está publicado en el diario oficial. O sea, hasta ahorita, si yo tengo un amparo, la puedo consumir. Si no lo tengo, no puedo. Creo que eso es algo que debemos de aprender nosotros como sociedad y pues como pues, los servidores públicos en general. Muchas gracias a los tres. Y bueno, antes de irnos a un corte, me gustaría también preguntarle su opinión acerca de esta propuesta del senador César Cravioto, donde él señala que debería haber amnistía para todos los procesados por posesión o consumo de cannabis sin ánimo de tráfico, ni que estén, por supuesto, vinculados a delitos de tipo violento, que hayan reincidido en el hecho o que hayan sido forzadas a la comisión de algún delito. Yo quisiera, ¿ustedes qué opinan al respecto? ¿Debería o no haber amnistía para personas que ya estén procesadas, Víctor? Totalmente a favor, es una consigna que tenemos las asociaciones civiles desde hace años. Justamente es totalmente pues irregular que estén permitiendo que haya consumo de 5 gramos, pero pues lamentablemente pues existen muchas personas que han sido criminalizadas, que están siendo investigadas o están en la cárcel debido a que tienen una cantidad importante a pesar de que no hayan estado cometiendo la venta o la distribución. En ese sentido, pues creemos que es muy importante que sean liberadas de manera inmediata, como justamente está realizada la amnistía que emitió César Cravioto. Gracias, Víctor. Lorena, ¿a favor o en contra de esta propuesta de amnistía? Totalmente a favor y es un tema que se viene escuchando también desde que Olga Sánchez Cordero presentó la propuesta de ley años atrás. Qué bueno que sigue habiendo legisladores que no quitan el dedo del renglón. Esto es sumamente importante y simplemente pongámonos a pensar un poquito, ¿no? Que esta industria ya se legalice, hay inversiones, se genera una economía, la gente puede consumir libremente, pero sigue habiendo gente en prisión por cosas que ahorita estaríamos haciendo libremente sin ser penalizados. Es un tema totalmente injusto porque también los años de prisión que le han dado a mucha gente, ¿no? Que puede ir de meses hasta 5 años
por delitos simples de posesión o transporte o consumo de cannabis. Por ahí había yo escuchado una cifra, no tengo la fuente exacta, pero solamente en Ciudad de México hay más de 18,000 personas encarceladas por este tipo de delitos y creo que la mayoría son mujeres. Entonces, definitivamente es una labor que como sociedad, como legisladores, nos corresponde. Es nuestra responsabilidad que exista esa amnistía. Muchas gracias, Lorena. Karen, ¿a favor o en contra? No, sí, a favor. Justo como lo comentan, si ahorita ya va a ser una actividad del día a día, pues si no se le va a criminalizar a la gente, pues que digo, ya lleva tiempo ahí, siempre y cuando pues no haya sido con fines de tráfico, ¿no? Creo que sí es una propuesta muy, muy buena de parte del senador y sí, o sea, yo lo veo muy bien. Muchas gracias a los tres, de verdad, por su participación. ¿Ustedes allá en su casa están a favor, están en contra de esta amnistía para personas ya procesadas por la aportación de la cannabis? ¿Qué opinan ustedes al respecto? Envíenos sus comentarios, pero por supuesto también, por favor, compartan el programa. Pueden encontrarnos, recuerden, en la plataforma de YouTube, pueden encontrar este y todos los programas que el Partido de la Revolución Democrática produce con esa intención de interactuar con ustedes a través de este medio, de generar esa comunicación, ese diálogo, buscar el consenso en ideas para después ir por las respuestas, las soluciones a estos problemas que nos enfrentamos como sociedad todos los días. Vamos a ir rápidamente a un corte para regresar finalmente a nuestro tercer y último segmento de Diálogo y Consenso. ¿Y tú ya conoces todas las redes sociales de Revolución Democrática 2.0? ¿Qué estás esperando? Ingresa a Facebook y regálanos un like. También puedes buscarnos en Instagram, estamos como Revocrática 2.0. O por qué no, te metes al Twitter y nos sigues, Revolución Democrática 2.0. También suscríbete a nuestro canal de YouTube y revive todos los programas de Revolución Democrática 2.0. Descárgalos y comparte. Recuerda, Revolución Democrática 2.0 PRD. Bueno, y pues así es como llegamos ya a la recta final de tu programa del día de hoy. Recuerda que estuvimos platicando sobre la legalización del uso de la cannabis, lo que conocemos como marihuana coloquialmente también, y es muy importante tu participación, tu opinión respecto de este tema, que yo sé que de pronto genera mucha controversia en la sociedad, y bueno, es importante saber tu opinión, conocerla, es de verdad muy importante. Compartan el programa, llegamos ya al punto final. Recuerden que lo pueden ver desde el inicio en Facebook y en YouTube, pueden buscarnos como Revolución Democrática 2.0, así se llama este canal donde transmitimos todos estos contenidos para ustedes. Pues yo quisiera preguntarles, ya como para ir concluyendo, Víctor, ¿cuál es la importancia de legalizar la regulación del uso de la cannabis? La importancia de legalizar, regularizar el cannabis es de suma importancia, no solamente lo digo yo, lo dice la Organización de las Naciones Unidas, lo dice la OMS, es un tema de seguridad, sobre todo en los países en donde se le declaró la guerra a las drogas y que se basó en una política de criminalización, una política coercitiva, pues se debe de apostar a una nueva política basada en la reducción de riesgos y daños. Es decir, ya debemos de asumir que 100 años de prohibición absoluta del cannabis no favoreció a la sociedad, al contrario, aumentó los problemas de seguridad, aumentó los problemas de violencia y aumentó los problemas de corrupción. Y en este sentido es que debemos de optar por una política en la cual, vimos que en 100 años no se pudo erradicar esta planta y la siguen utilizando, entonces quienes la utilicen, pues podamos proteger sus derechos humanos, podamos proteger los derechos humanos de terceras personas para que no sean afectadas en el ejercicio de este derecho al acceso al cannabis y en efecto, pues poder con esto disminuir la violencia, disminuir la corrupción, disminuir los problemas a la salud que han tenido, porque inclusive se han creado drogas mucho más potentes, mucho más dañinas debido a la prohibición del cannabis, ¿no? Muchas gracias Víctor. Lorena, me gustaría escuchar también para ti cuál es la importancia de justamente regular el uso de la cannabis.
Sí, pues coincido con mi compañera. Yo creo que ya estamos en una época en donde, como les comentaba, estamos tardándonos en llevar a cabo esto, ¿no? Tenemos a nuestro país vecino, que usualmente siempre hacemos lo mismo que va dictando Estados Unidos y por qué en este caso no lo estamos haciendo, ¿no? Cuando realmente aquí sí deberíamos de seguir el camino de países como Canadá, como Estados Unidos, como Colombia, Uruguay, países en Europa, Australia, y cada año vemos esta expansión de la regularización a nivel internacional. Y sí, definitivamente ya existe información, existe data a través de estos países que ya han regulado y que ya tienen muchos años en el desarrollo de esta industria, cómo ha disminuido el crimen, cómo ha podido generar también el gobierno ingresos a través de los impuestos de esta industria que van destinados a la educación, que van destinados a la salud. También cómo podemos ver que el consumo de otras drogas o incluso de fármacos disminuye en esas regiones donde se legaliza la cannabis. Entonces no estamos caminando a ciegas, no es que, híjola, qué miedo, ¿no? Vamos a legalizar una droga y a ver qué pasa. No, esto ya existe. Hay que basarnos en la información, en la ciencia, en la data, en la tecnología alrededor de esta planta, para quitarnos estos estigmas y poder seguir avanzando y estos avances más que nada permeen en un tema de derechos humanos, de justicia social que tanto necesita nuestro país. Ese impacto social, pero también económico, ¿no? Y económico y ambiental, porque también esta pandemia nos ha dejado con muchos problemas económicos. Estamos prácticamente en un hoyo, no solamente México, sino muchas otras regiones, y han visto a la industria de la cannabis como una oportunidad, no como la solución a todo, pero como una oportunidad que está frente a nosotros, y más como México, que tiene todas estas posibilidades de convertirse en un líder a nivel internacional. Muchas gracias. Lorena, Karen, por favor, danos tu punto de vista, cuál es la importancia de legalizar y regular el uso de la cannabis en nuestro país. Sí, concuerdo con que es un tema no solamente de poder consumir, sino también de seguridad. En México la droga que más se consume es la cannabis, sea legal o no lo sea, tengamos el amparo o no lo tengamos, es la droga que más se consume. ¿Por qué? Porque México tiene el suelo perfecto para poder sembrarla. Entonces, de nosotros no saber dónde se va a sembrar, a tener claro dónde se puede y dónde se puede comercializar y dónde se puede consumir, pues creo que es mejor tener el panorama y tener ya como los datos y decir, sí, aquí se puede. Igual como lo decía mi compañera Lorena, nosotros siempre hemos estado así pisándole los pies a lo que hace Estados Unidos, y creo que si allá la mayoría de sus estados ya la tiene despenalizada, como porque aquí en México no se puede, si aparte pues es como casi como sembrar aguacate. Entonces, es un tema de seguridad, sí, es un tema de que nos incluye a toda la sociedad también. Creo que lo consumamos o no lo consumamos, nos afecta directamente el que sea legal o, sí, el que sea legal y despenalizada. Muchas gracias a los tres. Ha llegado el momento ya de finalizar nuestro programa, de concluirlo, pero para ello yo quisiera comenzar preguntándoles, ¿hubo consenso? ¿No lo hubo, Víctor? Y por ahí, si tienes algo más que agregar a manera de conclusión, te lo voy a agradecer. Yo creo que es más que evidente cómo los usuarios de cannabis consensamos en todos estos temas. Partimos de la misma raíz, de los mismos problemas de estigma, discriminación y de pues que no hay libertades garantizadas en el Estado mexicano. Y sí me gustaría agregar que para mi parecer es un error abrir un mercado comercial mientras hay usuarios encarcelados, mientras hay comunidades originarias y campesinas empobrecidas. Entonces, se debe de garantizar que las asociaciones, los clubes, las cooperativas produzcan su propio cannabis y la industria en igual de condiciones favorezca primero a los mexicanos y posteriormente a los extranjeros, con perspectiva de género, diversidad sexual y autonomía de las comunidades originarias.
Muchas gracias, Víctor. Lorena, ¿consideras que hubo o no un consenso en nuestro panel del día de hoy? ¿Algo que quieras agregar para concluir al programa, por favor? Sí, definitivamente hay consenso y el consenso también sucede cuando aceptamos la diversidad, cuando aceptamos que todos tenemos también perspectivas distintas y cuando aceptamos que es importante escuchar a todas las personas involucradas en el desarrollo de esta industria, en el tema de derechos humanos. Obviamente es importante, ¿no?, aceptar esa diversidad, que no va a ser una ley solamente para unos cuantos, que tiene que ser una ley justa, incluyente y que beneficie a los mexicanos. O sea, es así de sencillo. Es terrible que siempre nos comparan con esta teoría del cangrejo, ¿no? Que entre nosotros nos vamos jalando unos a otros, pero tenemos una oportunidad de una industria nueva, ¿no? Donde podemos llevar el liderazgo como mexicanos, no como unos cuantos, como unas cuantas empresas o como unos cuantos grupos o que estos activistas tienen más peso que estos, sino realmente abrazarlo como una industria mexicana y llegar a un consenso mucho más amplio, ¿no? Porque sí lo tenemos entre los grupos que estamos participando más activamente, pero un consenso ya todavía más amplio de todos los participantes para ver por la industria mexicana, porque acuérdense que esta es una industria que está impactando a nivel internacional, no solamente en unas cuantas ciudades o países, es internacional. Entonces tenemos esa oportunidad de crecer como industria mexicana. Muchas gracias, Lorena. Y finalmente, Karen, te pediría también, por supuesto, que nos digas si hubo o no consenso desde tu parecer en el programa del día de hoy, algo que quieras agregar para cerrar el programa. Sí, creo que sí hubo consenso, coincidimos en la mayoría de las ideas y bueno, una cosa que creo que hay que tener claro no solamente con este tema, sino con cualquiera, es que no se está obligando, o sea, la despenalización no está obligando a que la consumamos, ¿no? Nos está dando ya la libertad de decidir consumirla o no. Pero si decidimos hacerlo, va a ser desde la perspectiva legal y desde la perspectiva de te estoy dando todas las herramientas para que no vayas a hacer cosas ilícitas con ello, ¿no? Si no queremos consumirla, pues no nos tiene nada que afectar que alguien más lo quiera hacer. Entonces, creo que sería todo lo que yo podría agregar. Pues no me queda más que agradecerles de verdad su participación en el programa del día de hoy en un tema que yo considero muy importante, que de verdad son de los temas que deberían ser prioridad a la hora de legislar, que no se deben de estar metiendo ahí como a la congeladora o dejarlas en stand-by porque pues hay ahorita cosas más importantes y yo creo que es un tema fundamental y que como sociedad debemos de estar enteradas, estar enteradas de todo lo que sucede alrededor de este tema, porque a veces estigmatizamos sin conocer. Opinamos sin saber en realidad el fondo del asunto, el fondo de la situación y yo creo que es muy importante tener el conocimiento, acercarnos a, bueno, de qué se trata, cómo es muy importante para que todas y todos participemos de verdad en estos temas. Yo siempre los exhorto desde aquí a que lo hagamos, pero de verdad importantísima la participación de la ciudadanía. Debemos de mezclarnos, de estar informados de la vida social, económica, política de nuestro país. Pero bueno, pues el día de hoy se ha terminado el programa con este tema tan importante que les recuerdo que pueden ver nuevamente desde el principio a la hora que ustedes se acomoden en YouTube y en Facebook. Pueden darle like y por supuesto compartirlo. Gracias por haber estado con nosotros y con nosotros en este extraordinario panel. Muchísimas gracias, Víctor, por haber estado aquí. Es un placer enorme, muchas gracias, espero coincidir pronto. Gracias, Víctor. Lorena, te agradecemos también muchísimo tu participación. Gracias por haber estado. No, al contrario, muchísimas gracias por este espacio y pues a las órdenes. Gracias, Lorena. Karen, un gusto tenerte nuevamente, verte y tu participación también siempre para nosotros es un placer verte. Gracias a ti, Gabriela, y gracias igual a Lorena y a Víctor, grandes ponentes de verdad, y espero pues volver a estar aquí y lo que necesiten, aquí estamos.
Por supuesto, yo también espero que verlos nuevamente aquí en este programa para que podamos seguir platicando de este o de cualquier otro tema que yo sé están en toda la disposición y capacidad de hacerlo. Muchísimas gracias. Gracias por el día de hoy. Gracias a todas y a todos ustedes por haber estado con nosotras y con nosotros en este programa. Compártanlo, denos su opinión, que es muy importante. Yo soy Gabriela Juárez. Saben que para mí siempre es un placer estar con ustedes, aprender de estos temas, aprender de nuestro extraordinario panel y por supuesto de ustedes. ¿Qué les parece si nos vemos en la próxima emisión de Diálogo y Consenso?